Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, a veces de personajes raros y curiosos, en fin. Muchas veces hemos hablado aquí en Calamares en su tinta de las conmemoraciones. Esa especie de pretexto e instrumento del pasado para volver sobre sus pasos, para que el tiempo pueda asomarse en su propio espejo y pueda ahondar en eso que ocurrió en un mismo día hace años. Las conmemoraciones no son el propósito exclusivo de la historia. La historia no está solo para hablar de lo que ocurrió antes. Decía un gran filósofo italiano, Benedetto Croce, que la historia en realidad es la ciencia del presente. Esa forma del conocimiento que nos permite desentrañar el mundo en el que vivimos. Yo soy yo y mi circunstancia, decía un filósofo español del siglo pasado, don José Ortega y Gasset. Y la historia nos deja asomarnos en nuestra circunstancia para poder descifrar todos sus matices, sus grietas, sus rasgos esenciales. Pero también hay una dimensión conmemorativa inevitable e inequívoca de la historia. Estamos todo el tiempo buscando en el pasado esas reverberaciones, esos ecos a partir de la cronología para hacer de ella casi siempre un detonante para que podamos evocar un momento y tejer toda clase de reflexiones sobre él. Por alguna razón, en esto que llevamos del siglo XXI, que durante tanto tiempo fue una especie de mito inalcanzable, yo creo que para mi generación a finales de los años 80, la frontera, la meta del año 2000 y luego del siglo XXI era la definición por antonomasia del futuro, de lo que vendría. Ya pasamos de largo y en lo que va corrido del siglo XXI y también de este tercer milenio, pues estamos conmemorando cosas todo el tiempo. A veces del pasado más remoto, a veces del pasado un poco más reciente. Por algún motivo, las conmemoraciones de este siglo han tenido que ver mucho más con las de principios del siglo XX. Tenemos como una obsesión por contar y entender lo que ocurrió en el mundo y en Europa y en Occidente hace 100 años. Valdría la pena tratar de entender también por qué esa pasión evocativa y conmemorativa se concentra sobre todo en lo que ocurrió hace un siglo. También hay otras conmemoraciones anteriores, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XV, XVI, XIII, pongan ustedes la cifra que quieran. Pero si ustedes ven los especiales periodísticos, los documentales, casi todas las conmemoraciones del siglo XXI se han centrado en episodios del siglo XX hace 100 años. Desde el hundimiento del Titanic y la Revolución Mexicana hasta la Primera Guerra Mundial, la peste española, la mal llamada peste de la gripa española, la peste de la gripa H1N1, que fue como el epílogo de la Primera Guerra Mundial. Y ahora, claro,
tenemos el detonante de las conmemoraciones centenarias de cómo surgió en Europa el totalitarismo. Primero en Rusia y luego en Alemania, en Italia, en Portugal, en España, en la propia Francia, cómo se fue resquebrajando un orden democrático, parlamentario, liberal, burgués y aristocrático, y fue irrumpiendo ese espíritu revolucionario tanto a la izquierda como a la derecha, que marcó el destino no solo de Europa y de Occidente, sino del mundo todo, desde los años 20 y por supuesto en los años 30 y luego ya en el abismo de la Segunda Guerra Mundial en los años 40 del siglo XX. Yo creo que hay una razón por la cual conmemoramos más lo que ocurrió en el siglo XX que lo que viene antes. Es como si hubiera dos grandes unidades cerradas: la historia anterior al siglo XX y la que viene después. Y eso de pronto tiene que ver no solo con el relato histórico, sino con las imágenes. Porque cuando pensamos en la historia anterior al siglo XX, tenemos el registro de los cuadros. Ya había, claro, fotografías en el siglo XIX, pero antes del siglo XIX, pues tenemos los testimonios y las fuentes literarias, los documentos, tenemos las fuentes arqueológicas, tenemos las fuentes de la vida pública, de la vida privada, y tenemos esas imágenes que nos ven y nos auscultan desde una creación pues que no deja de ser estética, porque son pinturas de la historia, pinturas de ese presente que va ocurriendo allí o que se va narrando en unas imágenes que de todas maneras nos resultan muy lejanas. Pero cuando pensamos en el siglo XX, lo sentimos mucho más cercano a nosotros. Por lo general, porque somos hijos de ese siglo, estamos instalados en él, entonces tenemos más familiaridad y más comodidad. Pero yo también creo que el hecho de que se hubiera dado la irrupción del cine y luego de la televisión humaniza más ese pasado y lo vincula de forma más profunda y eficaz y vívida con nosotros, por el hecho de ver ese pasado en movimiento. Ya había imágenes de antes de la Primera Guerra y luego imágenes cinematográficas, videográficas de la Primera Guerra Mundial, y entonces en la medida en que vemos que la historia camina y se mueve como nosotros, pues de alguna manera sentimos que ese pasado nos pertenece mucho más que cualquier otro que tenga otras expresiones visibles. Lo cierto es que hemos conmemorado una cantidad de episodios del siglo XX, de lo que ocurrió en Europa hace 100 años, en la década de los 10, luego en la década sangrienta de la Gran Guerra, entre 1914 y 1918. Luego también nos tocó la conmemoración del centenario de la pandemia de la mal llamada gripa española, bajo el signo de una nueva pandemia, de una nueva peste que nos implicó más o menos los mismos ritos de las pestes desde siempre: las cuarentenas, los confinamientos y la sensación angustiosa colectiva de que la enfermedad ya no es solo una especie de drama personal, obviamente universal como el que más, pero lo que pasa con las pandemias, lo que pasa con las pestes, es que el
la sombra, el signo de la enfermedad, pues se vuelve un destino colectivo como nunca y todos nos sentimos presa de esos síntomas y de los estragos que produce la peste. Entonces también conmemoramos el centenario de la gripa española, luego la irrupción del fascismo en Italia entre 1919 y 1922, cuando llega Mussolini al poder. Hace no mucho estábamos conmemorando la fundación, la creación también del movimiento nazi y el golpe de Estado que en 1923 trató de acometer el señor Adolf Hitler. El contexto de esa Europa de hace 100 años lo hemos invocado muchas veces aquí en las salidas de Calamares en su tinta. Es como si esas conmemoraciones nos permitieran hacer un seguimiento histórico año a año de lo que pasó hace 100 años. Marcación hombre a hombre de lo que pasó en el año 19, de lo que pasó en el año 20, de lo que pasó en el año 21, etc. El contexto, pues ya lo conocemos de sobra. Realmente la Primera Guerra Mundial primero y luego la pandemia de la gripa española fueron un cataclismo y fueron el cumplimiento de todos esos vaticinios apocalípticos que a lo largo de los tiempos la humanidad había atizado y albergado al mismo tiempo con terror y con una cierta fascinación. Pero la verdad es que el mundo se acaba en la Primera Guerra Mundial y lo que viene después es esa sensación de supervivencia que está atravesada por el desconsuelo, por la frustración, también por lo que ya digo, la sensación esa de que después de la guerra vino la enfermedad que fue tan devastadora y tan mortuoria como la guerra misma, entre el año 19 y el año 21-22. Y en el plano político, pues hay también una ruptura de ese orden liberal, burgués, aristocrático, que se había ido consolidando a lo largo del siglo XIX en el modelo de los estados imperiales y coloniales de la vieja Europa, y eso estalla en mil pedazos también con la Primera Guerra Mundial. Entonces lo que viene luego es un recelo muy profundo frente a las formas de la democracia representativa, del parlamentarismo burgués y liberal. Como que muchos empiezan a enrostrarle a ese modelo político, a endilgarle las razones por las cuales se ha dado el apocalipsis, el fin del mundo, y entonces van prosperando unos modelos demagógicos de choque, revolucionarios, que lo que quieren es romper con el pasado, romper con la burguesía y desde la acción directa y desde la revolución tomarse el poder. Eso fue lo que pasó, entre otras cosas, en la Revolución Rusa, en la Revolución Bolchevique, de la que también pues, se han ido dando todas las conmemoraciones de hace un siglo, porque la Revolución Rusa es, entre otras cosas, el epílogo allí de la guerra. No habría ocurrido nada de lo que ocurrió sin el antecedente de la guerra, pero claro, la historia no se piensa a partir de lo que no ocurrió, sino de lo que realmente fue pasando. Y entonces se acaba la Primera Guerra Mundial y en el caso de Rusia es el desmonte del zarismo y todas sus estructuras tan anacrónicas y conservadoras para imponer esa utopía que también significa
la primera consumación, la primera concreción del modelo marxista en el plano de un Estado que acoge esa doctrina como su verdad revelada. Y hay allí mucho de religioso. El hecho es que el régimen bolchevique, pues de alguna manera es el resultado también de cómo Rusia ha peleado la Primera Guerra Mundial, la ha perdido en el frente oriental contra Alemania, y la revolución lleva a la bandera la promesa de que la guerra se va a terminar. Pero ese modelo político, insisto, ahora implica una especie de consumación política de lo que antes era solo una teoría revolucionaria, por lo general fallida, que tenía unos diagnósticos, que tenía unas ideas, pero que no había logrado adueñarse del poder de verdad en ninguna parte. Pero en Rusia sí, y eso también va a condicionar el destino del resto de Europa, de las sociedades occidentales que empiezan a replicar el modelo ruso o empiezan a reaccionar frente a él. Esa era un poco la fórmula que va desatando la revolución rusa en el mundo occidental. O el fervor y la adhesión, o el miedo que implicaba tratar de contener la expansión del comunismo bolchevique con sus mismas armas, tratando de concebir un antídoto que llevara algo del veneno que quería desterrar y que quería conjurar. Yo lo dije alguna vez aquí en otra salida de Calamares en su tinta, porque hemos hablado muchas veces de esto. Una de las características de la política europea en los años 20, en los años 30, es que la derecha, que antes era un discurso aristocratizante, elitista, nostálgico del antiguo régimen, se vuelve ahora un proyecto revolucionario y callejero, que trata de combatir en los andenes y en las esquinas al marxismo-leninismo con sus mismas armas. Por eso, entre otras cosas, van a surgir en Italia y en Alemania el fascismo y el nazismo. Es, entre otras cosas, la réplica de un método de la revolución con un contenido ideológico y doctrinario contrapuesto. Pero también hay que pensar en que en ambos casos, en el de Italia y en el de Alemania, son países que llegan tarde al proceso de la unificación nacional y la construcción de un Estado nacional. En ambos casos ese proceso se va a definir en la década de los 60 y de los 70 del siglo XIX. Y eran estados débiles que van a tratar de ponerse al día, por ejemplo, en la deuda imperial y colonial, pero en ambos hay unos delirios que son el reflejo de su juventud y del hecho de que hubieran llegado tan tarde a ser unos estados nacionales. Eso, pues de alguna manera, hermana el proceso político del totalitarismo fascista en Italia y el totalitarismo nazi en Alemania, aunque también había unos rasgos que los diferenciaban, sobre todo porque en el caso de Alemania el delirio imperial era mucho más agresivo porque Alemania tenía más recursos económicos, era una de las grandes potencias burguesas e industriales de Europa y de Occidente. Y entonces el imperio alemán que se constituye, que se funda entre 1870 y 1871, en realidad se consagra en 1871, ese imperio sale a comerse el mundo, llega a Camerún, llega al África
y tiene esta obsesión por competir con los otros imperios que le llevan un terreno ganado. Pero además en la sociedad alemana de ese segundo imperio hay también una serie de obsesiones ideológicas, culturales, políticas que tienen que ver con la raza o con ese concepto pues tan absurdo, que tienen que ver con la idea de la civilización. En Alemania se impone eso que se llama el darwinismo social, que es trasladar al plano de los pueblos y las civilizaciones unas ideas que están en las teorías de Darwin sobre la evolución de las especies. Y entonces ya empieza a imponerse una idea de la civilización como el argumento y la justificación para ir a la periferia, para llegar a la barbarie, con la idea mesiánica de que la misión de los pueblos civilizados es redimir a los bárbaros de su atraso. En realidad, ese no es sino el subterfugio del colonialismo para explotar a esos pueblos. Pero también ese darwinismo social va degenerando, que ya era pues una idea horrible, va degenerando en unas formas ideológicas que empiezan a alimentar la política alemana, como por ejemplo el antisemitismo, ese concepto que va a acuñar un político y un teórico y periodista que se llamaba Wilhelm Marr y que tenía esta idea de combatir sobre todo el poder de los judíos, que en la Europa occidental era muy grande porque la mayoría de las grandes empresas y también todas las instancias de la cultura periodística, de la cultura literaria, del arte, el entretenimiento, pues tenían una influencia de los judíos enorme. Y en las universidades y en la academia en Europa se había impuesto esa idea de que las lenguas había que clasificarlas. Y eso va deslizándose hacia una idea ya étnica y racial en la que la clasificación de las lenguas no es solo un recurso para entenderlas y mapearlas, sino también para jerarquizarlas, con la premisa idiota de que hay unas lenguas mejores que otras. Y entonces también se llega a la conclusión de que debe haber unos pueblos mejores que otros y que esos pueblos mejores desde el darwinismo social pues son los que encarnan la civilización capitalista, industrial, burguesa del occidente blanco y cristiano, que es el que jalona ese imperialismo que ha llegado a todos los rincones de la tierra. Entonces, en Alemania la discusión política era mucho más dura que en Italia, con esas consignas, con esas premisas, entre ellas, sobre todo la del antisemitismo. Quien mejor destila o donde mejor se destilan esas obsesiones y esos delirios, por supuesto, es en ese Partido Nacional Socialista que se ha creado desde 1920, desde febrero de 1920, si no me equivoco. Y ahí aparece, claro, Adolf Hitler como uno de los testigos primero y luego muy rápido como uno de los protagonistas del surgimiento de ese movimiento político sobre el que hay que establecer también una aclaración urgente para desmontar esa idea absurda, ridícula de mucha gente de que el nacionalsocialismo por su nombre estaba emparentado con el socialismo y venía de allí. Eso no es cierto. El nacionalsocialismo pues es un movimiento nacionalista que surge contra el marxismo, el bolchevismo, el socialismo alemán y por supuesto
contra los judíos. El antisemitismo es uno de los fundamentos del nacionalsocialismo, que se va a llamar así el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, porque sus fundadores tenían la idea de robarles a los comunistas y a los socialistas esa bandera de lo social, para que la clase trabajadora también se identificara con ese nacionalismo de derecha que ahora acudía a los mismos métodos del enemigo, porque había un gran desprecio por los representantes del orden que se estaba desplomando, de las democracias parlamentarias y de esos señorones de la gran burguesía que no habían sido capaces de evitar la guerra, y ya entrados en gastos, que no habían sido capaces, para el caso alemán, de ganarla. Eso fue lo que marcó la vida y las obsesiones políticas de Hitler, la derrota de los imperios del centro, pero particularmente de Alemania, en la Primera Guerra Mundial. Él pelea en esa guerra en el bando alemán, aunque era de origen austriaco. Va a ser un mediocre caporal que termina cegado al final de la guerra y que asiste completamente enfurecido a la humillación de Alemania cuando es derrotada y cuando luego tiene que firmar la rendición, y va a ser envilecida y oprimida en los acuerdos de Versalles. En la política alemana había militarismo y había esta obsesión nacionalista de un imperio que había durado muy poco, que se había acabado con la derrota en la guerra, y entonces van apareciendo unas figuras allí que quieren ofrecerles a las masas una respuesta concreta y fácil a ese dilema terrible, o más que dilema, a ese problema esencial de por qué Alemania había perdido la guerra y por qué la ruina y por qué la debacle en la que vivía ese pueblo enfermo, con hambre, que había sacrificado lo mejor de su juventud, pero que además había perdido la guerra. Entonces había un sentimiento de frustración y de odio muy grande que solo podían explotar los demagogos y los charlatanes, porque desde el establecimiento liberal burgués, imperial y aristocrático, pues no había reacción ni había respuesta. Y entonces van apareciendo unos grupos de choque que quieren encauzar el futuro inmediato de Alemania después de la guerra, para tratar de sacudir a ese pueblo de la frustración, de la derrota, de la muerte, la enfermedad, la pobreza. Ahí, en esos escombros, se va larvando el sentimiento que va a engendrar el totalitarismo. Esa es, pues, ya una observación histórica que no se puede negar. Piensen ustedes que en Baviera, en donde operaba Hitler, hubo un intento de hacer la revolución bolchevique, y hubo durante unos meses una república soviética que obviamente pues se lanza a una guerra civil que va a desembocar luego en su derrota, en la derrota de esa república bolchevique y soviética en Baviera, y en la constitución de la llamada República de Weimar, que es la solución de emergencia para responder a la caída del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial. Y entonces se funda el partido nazi en 1920, y en 1923 Hitler, en noviembre de ese año, trata de dar un golpe de Estado
de inspiración fascista. Ya Mussolini había ganado mucho terreno en Italia, el fascismo se había fundado en 1919 y en 1922, en octubre de ese año, Mussolini toma las riendas del gobierno italiano, poniendo en jaque a la monarquía, doblegándola, humillándola, con una estrategia que era la de la revolución. Pero en este caso ya era una revolución de derecha de un agitador, él sí, Mussolini, que venía del mundo socialista. Eso pues tampoco hay que negarlo. Pero Mussolini cambia de orilla porque se da cuenta de que la burguesía italiana lo que necesita es un caudillo que le garantice la supervivencia y, obvio, la salvaguardia de la propiedad privada y de sus intereses económicos. Y Hitler se inspira en eso, en ese discurso, pero se inspira también en la otra gran estrategia de Mussolini, que fue el histrionismo y esa forma de ponerle uniforme a sus escuadras, ponerles uniforme a sus escuadras en la calle, que habían librado allí una guerra civil hasta que terminan doblegando al Estado y se lo toman, y después la revolución irá ocurriendo por dentro. Eso era lo que quería hacer Hitler en la Baviera, en la Alemania de 1923, a finales de ese año, en un golpe de Estado que fracasa de manera rotunda, que es entre otras el punto de encuentro entre el militarismo, el nacionalismo, el nazismo, ahí en la Baviera. Eso fracasa de manera estruendosa, hay 20 muertos y Hitler acaba en la cárcel. Y va a pasar un año largo en prisión, aunque en el juicio que se le hizo, pues el castigo, la pena, era de 5 años, pero luego se le conmutó, se le perdonó, se le rebajó y Hitler salió antes. Pero en ese año largo en que estuvo en prisión, pasaron 2 cosas importantes en la definición del nazismo y de ese proyecto político monstruoso y totalitario que terminará adueñándose del alma alemana en esa década. Lo que ocurrió fue, por un lado, el juicio a Hitler, que se transmitió por radio. Y entonces Hitler se va a revelar como un gran orador que desafía con sus desplantes a ese Estado, a ese establecimiento al que las masas asocian con todas las desgracias que la asaltan y carcomen a diario. La crisis política, la falta de empleo, la devaluación. Era como asumir que los dueños del poder y del establecimiento en la República de Weimar eran los responsables de ese desastre. Entonces, quien los confrontaba con agresividad, pues tenía todas las posibilidades de prosperar como un caudillo que fuera cabalgando en la cresta de la ola de la demagogia, que es un recurso muy fácil y muy cómodo porque nace de la irresponsabilidad y nace del expediente gratuito de decirle siempre a la masa, al pueblo, lo que quiere oír para poder sobrevivir en tiempos de crisis. Y eso fue lo que hicieron esos demagogos en los años 20 y 30 en la Europa de hace un siglo, en la Rusia comunista, que fue una utopía atroz e infernal que todavía hay gente que defiende con la invocación de sus propósitos, como si eso justificara o exculpara lo que ocurrió allí, que fue realmente una sangría monumental, pero también en la Alemania nazi, en la Italia fascista. Y la otra cosa importante que pasó
en ese año largo del encarcelamiento de Hitler, es la redacción de su libro Mi lucha, que se va a publicar en el verano de 1925. De hecho, esa es la conmemoración de esta salida de Calamares en su tinta. Hace un siglo o casi, en julio de 1925, se publica en la France Air editorial ese libro que luego va a tener un segundo tomo y que era el resumen, la síntesis de las ideas, obsesiones, delirios y aberraciones de Adolf Hitler como el conductor, como el caudillo del partido del movimiento nazi. Ahí existe el mito que Hitler va a atizar y alimentar de esos libros escritos en prisión, escritos en la cárcel. Algunos hablan del Quijote, si es que empieza a concebirse en el cautiverio argelino de Cervantes en la Berbería. Otros hablan, por ejemplo, del libro de las maravillas del mundo de Marco Polo, que él le va a dictar a un amanuense, a Rustichello. Otros hablan, por ejemplo, de esa obra monumental de Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II, que se escribe cuando Braudel está justamente en manos de los colaboracionistas nazis mientras él militaba en la resistencia. Y a Hitler le gusta pensar en esa saga de los libros que se han escrito en prisión como si hubiera ocurrido allí una iluminación, una epifanía. Pero también es esta idea del libro sagrado, que tiene tanto peso en la cultura monoteísta, en el mundo judío, en el mundo cristiano, en el Islam. Hay una cita que Casanova, que no escribe sus memorias en la cárcel, pero que sí escribe su evasión de la cárcel de Venecia, la cárcel de los piombos venecianos, uno de los bestsellers del siglo XVIII, el relato de cómo Giacomo Casanova salió de esa cárcel que parecía de altísima seguridad, y entonces él cita en el relato de cómo se fugó de esa cárcel, cita una frase de Santo Tomás que es: cuidémonos siempre de aquel que solo ha leído un libro. Incluso ese puede ser peor que el que haya leído muchos o que el que no haya leído ninguno, porque el que ha leído un solo libro lo asume como un oráculo infalible y como la verdad revelada. Entonces, Hitler concibe el libro de Mi lucha como una justificación de su actitud en el golpe fallido de noviembre de 1923. Hitler quería inaugurar con ese golpe un movimiento nacional que marchara sobre Berlín como Mussolini había marchado sobre Roma en 1922. De hecho, esa marcha del nazismo sobre Berlín y la toma de todo el país, pues va a durar una década, hasta 1932-33. Pero eso era lo que quería hacer Hitler y eso es lo que él explica o trata de explicar en ese libro con una idealización falaz y mentirosa de los padecimientos de su infancia. Es también como un libro de memorias, pero luego es ya el resumen y la síntesis de sus ideas, de su doctrina y de el recetario de la acción política del movimiento nazi. Entonces ahí está la explicación de por qué Alemania pierde la guerra y la inculpación de los judíos
Porque claro, para Hitler y para los nazis, los judíos habían sido los culpables de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, porque siendo los dueños del capital y de la industria y también del mundo cultural, no habían tenido, dice Hitler, la solidaridad con una nación a la que no pertenecían. Es lo que se llama, entre otras cosas, la cuestión judía, que la vuelve a plantear Hitler ahí, y digo que la vuelve a plantear ahí porque no es que él la acuñara ni se la inventara. La cuestión judía fue una especie de tema europeo en la modernidad, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en muchas partes, en Inglaterra, en Francia, sin duda en lo que hoy llamamos Alemania, y era plantearse pues cuál era el lugar de los judíos en la concepción de esas naciones, porque ya estamos de lleno en la idea de que las naciones pues son los sujetos principales de la historia y deben tener un Estado que refleje sus intereses. En el caso del antisemitismo alemán, pues ese era el motor principal de sus desviaciones, aberraciones y horrores. La cuestión judía. ¿Qué vamos a hacer con los judíos en nuestra sociedad? ¿Pertenecen o no a la nación alemana? Y Hitler responde con toda contundencia: los judíos no pertenecen a la nación alemana porque la nación alemana está por encima y la nación judía es una nación inferior, y entonces hay en esa nación inferior un resentimiento que le impide tener solidaridad con esa nación superior a la que no se ha podido integrar y a la que no pertenece. Y esos judíos que tenían todos los recursos no los pusieron al servicio del ejército del imperio alemán, que va a perder pues la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Esa es una de las banderas que agita Hitler y que destila y pone en ese libro cuyo primer tomo, en esa obra cuyo primer tomo se va a publicar en el verano de 1925, hace un siglo. Luego, en 1926, viene la publicación del segundo tomo, y la verdad es que es un libro que no tiene ninguna trascendencia editorial. Las pocas reseñas que se hacen de él son casi todas o en tono irónico o en su gran mayoría de desprecio, mostrando cómo era un error del sistema de justicia de la República de Weimar dejar que semejante payaso y semejante mediocre y semejante agitador de pacotilla pues hubiera tenido primero ese escenario de relumbrón que era el juicio que se le hizo y que se transmitió por radio. Pero ahora que se le dejara publicar un libro que sale, eso sí, en un momento en el que Alemania ya ha empezado a superar todas las crisis con las que cargaba y arrastraba y lastraba desde la derrota en la Primera Guerra Mundial. Alemania había quedado en la ruina, el occidente del país había sido ocupado por Francia, Alemania había quedado marginada, humillada por las potencias que habían ganado en la Gran Guerra, pero además Alemania tiene una crisis monetaria, una devaluación abismal en el año 22, en el año 23, y solo en el año 24, 25, justo cuando Hitler está saliendo de la cárcel porque se le ha conmutado la pena en la cárcel de Landsberg, cuando Hitler está saliendo de la cárcel, la situación económica en Alemania empieza a mejorar, y Alemania pues tenía una serie de recursos de su vieja industria que eran excepcionales, porque entre otras cosas los Estados Unidos convencieron a Europa
de que no iba a haber salida de la crisis económica si Alemania no levantaba cabeza. Y entonces la deuda alemana empieza a conmutarse también como la pena de Hitler, y en el año 26, en el año 27, en el año 28, las perspectivas de la economía alemana son cada vez mejores. Y entonces la agitación del odio y del resentimiento del nazismo, ahora con esa piedra de toque, con esa bandera que era ese libro que solo leían los áulicos y que solo leían los fanáticos y los militantes, pues ahora el fascismo no tenía mucha cabida en el panorama político alemán de la República de Weimar, porque la situación económica era favorable. Los vientos soplaban hacia una mejoría evidente que se va a romper, que se va a acabar cuando viene la crisis económica y financiera internacional mundial de finales del año 29 y del año 30. Esa quiebra del mundo que empieza por la debacle del sistema bursátil americano en los Estados Unidos, que ha vivido una década de efervescencia no solo económica y cultural, los alocados años 20, que vivió un país que ganó la guerra cuando entró muy tarde, pero la definió. Los Estados Unidos entran a la Gran Guerra en 1917 e inclinan la balanza, pero obviamente los Estados Unidos pues no solo ganan la guerra, sino que la pelean lejos y van a vivir un momento de esplendor económico, material, industrial, que deriva luego en una especie de locura colectiva en la que el consumismo ya se traslada al mundo bursátil, al mundo de las acciones, hasta que esa burbuja estalla en 1000 pedazos en 1929 y eso quiebra la economía del mundo. Pero los principales damnificados de la quiebra de la economía americana fueron los alemanes, que habían empezado a depender de los Estados Unidos para todos los efectos. Y entonces otra vez el desempleo, otra vez la devaluación, otra vez la inflación, otra vez la sombra de la ruina y una enfermedad social que ahora sí empieza a canalizar desde la demagogia y la charlatanería este líder, el Führer del movimiento nazi. Y por eso el nazismo pone en jaque a la República de Weimar, como Mussolini había puesto en jaque a la monarquía de los Saboya en Italia 10 años antes, y Hitler llega al poder en enero de 1933. Y ahí el libro de Mi lucha, que se publica hace 100 años, va a tener otro lugar en la vida alemana. Ese libro se ha reeditado hace poco con notas de pie de página, porque vale la pena preguntarse si hay que leerlo o no. Yo creo que sí, para que dimensionemos su precariedad intelectual y estilística y los peligros que contenía. Esto es Calamares en su tinta, que ustedes saben que es podcast, video podcast y radio. Hasta la próxima, un abrazo a todos.